Tipos de interruptores y sensores. Docente, ingeniero David Velasco Sánchez. Interruptor selector. Aquí podemos ver un interruptor selector. Es aquel que se mueve mediante una palanca para abrir o cerrar algunos circuitos. Abren o cierran contactos al girar la perilla. Puede tener 3 posiciones, 2 posiciones. Pueden ser de varios polos y pueden ser de 2 o 3 posiciones. Veamos aquí un ejemplo. Aquí tenemos un interruptor de 3 posiciones que viene siendo el que tiene en forma automática y en forma manual. Por eso tenemos la letra A y la letra M. En forma automática, si nosotros lo movemos hacia arriba, el flotador va a estar prendiendo o apagando esa lámpara. En medio, por eso hablamos de 3 posiciones, estaría completamente desconectado. Si lo bajamos, lo haríamos en forma manual. Nosotros podemos prender o apagar ese foco. Por ello hablamos de un interruptor selector. Puede seleccionar que fuera automático o fuera manual. Interruptor tipo tambor. Los interruptores tipo tambor son dispositivos manuales que tienen un grupo de contactos fijos e igual número de contactos móviles. Estos contactos permiten obtener la posición de derecha y izquierda y cerrar por medio de una navaja rotatoria. Se usan en motores de potencias fraccionarias y frecuentemente para invertir el giro en un motor preferentemente trifásico, pero también pueden hacerlo para motores de corriente directa, corriente alterna. Uno de los más comunes viene siendo como el que se presenta a continuación, pero aquí tiene varios juegos de contactos. El que más utilizamos tiene 3 juegos de contactos. Si observamos en la parte de en medio, off, que está afuera, la línea 1 y la terminal 1, la línea 2 y la terminal 2, la línea 3 y la terminal 3 están desconectados. ¿Qué pasa si lo muevo hacia la derecha? Lo que haría sería la línea 1 con la terminal 1. Recordemos que línea es hacia de donde viene la energía. Son 3 fases. Y las terminales son las del motor. Línea 1 con la terminal 1, línea 2 con la terminal 2 y línea 3 con la terminal 3. Esto haría que el motor trifásico giraría en un solo sentido. En el sentido. ¿Qué pasaría? Para que el motor trifásico invierta su dirección, se tienen que invertir 2 fases. Y podemos observar en la siguiente imagen que ahora la línea 1 va a hacer contacto con la terminal 2 y la línea 2 con la terminal 1. Se está invirtiendo las dos terminales, la terminal 1 y la terminal 2. Y la línea 3 se conecta directamente, nuevamente, con la terminal 3. ¿Por qué? Porque nada más necesitamos cambiar 2 líneas. Este es un interruptor ya sea en medio, hacia la izquierda o hacia la derecha. A la derecha L1T1, L2T2, L3T3. Hacia la izquierda L1T2, L2T1 y L3 con T3. Interruptor de pedal. Actúan por medio de una fuerza que ejerce el pie sobre el interruptor y puede abrir o cerrar un circuito. Los interruptores de pedal son los dispositivos de maniobra más comunes que se utilizan ante la posibilidad de utilizar las manos en las máquinas y plantas industriales. De esta manera tenemos las manos libres, el único que controlaría sería el pie. Los interruptores de pedal se utilizan para efectuar operaciones de arranque, paro en procesos de producción, aunque también en algunos casos puede aumentar o disminuir la velocidad. Todo un poquito más sofisticados. Aquí podemos observar físicamente uno y podemos ver también su simbología del interruptor de pedal. Interruptor de presión. Son dispositivos que miden la presión, las presiones determinadas dentro de un sistema. En diferentes tipos de máquinas son muy utilizadas para controlar lubricantes o altas presiones como bombas o en compresores impulsados por motor. En muchos de ustedes habrán ido a una vulcanizadora y oyen que empieza a funcionar y automáticamente se apaga. Lo que lo está haciendo es un interruptor de presión.
Puede ser un interruptor de presión tipo fuelle, un interruptor tipo diafragma, un interruptor tipo tubo de Bourdon. El que vemos a continuación es un tipo diafragma. El tipo diafragma, básicamente el accionamiento de este es muy simple al del tipo de fuelle, solo que en vez de un fuelle utiliza un diafragma. Lo podemos ver ahí, el resorte del rango, y tenemos nuestro diafragma. El diafragma va a mover ese pequeño resorte y ese resorte va a abrir o cerrar los contactos que tenemos ahí en ese INO. Para ello podemos hasta ajustarlo en cierto modo mediante un tornillo. Y al elevarse o disminuir el diafragma y vencer ese muelle o fuelle, lo que va a hacer es abrir o cerrar un interruptor. En un dispositivo que abre, es un dispositivo que abre o cierra contactos cuando la presión de un fluido sube o baja. Esto es, podemos observar que subía o bajaba. Operado por presión de vapor, de agua, de aire o de combustible en algunos casos. Al llegar el vapor a la presión seleccionada, se abre el circuito para interrumpir la operación. Al bajar la presión del interruptor, se cierra automáticamente el interruptor o baja el diafragma. En algunos se puede ajustar la presión que se requiere. Se puede observar en el símbolo un interruptor normalmente cerrado. Aquí tenemos el símbolo del interruptor de presión. Cuando la presión llega a su nivel, lo que va a hacer es abrirlo, y podemos ver abajo que podemos ajustar a qué presión queremos que abra y a qué presión queremos que baje. Interruptor de temperatura o termostato. Se utilizan un termostato de bulbo y tubo capilar. Proporciona control automático para mantener la temperatura. Opera por una variación de temperatura de un fluido, líquido, vapor o gas. La variación de temperatura va a hacerlo operar, abrir o cierra un circuito. La mayoría utiliza bimetales como sensores de temperatura. Estos bimetales se utilizan en las planchas. Las planchas prenden, empieza a calentar la resistencia, y cuando la resistencia llega a su nivel, lo que hace el bimetal, regresa a su posición normal y vuelve a apagar la plancha. Y eso va a estar haciendo. Aquí podemos ver los símbolos, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Y aquí tenemos un sensor de temperatura que podemos estarlo checando. Va a estar en contacto a lo mejor con una flama, a lo mejor con una resistencia. Hasta en los refrigeradores, no sé si han visto que a veces arranca el motor, y cuando llega a cierta temperatura va a apagar el motor. Interruptores de flujo. Su operación es controlar por la presencia o ausencia de flujo de agua o de gases. Recordemos que va a ser una tubería donde va a estar circulando el agua. Actualmente actúa por paletas que accionan un microinterruptor cerrando o abriendo el contacto. Pueden ser de un polo o de doble tiro. Aquí podemos ver el interruptor de flujo. Ese interruptor de flujo va a originar que accione un interruptorcito, y el cual va a abrir o va a cerrar. Esa va a depender del flujo del agua que esté circulando. A lo mejor si no hay agua, para. Si hay agua, pues ya lo enciende. Sensor fotoeléctrico. Un sensor fotoeléctrico es otro tipo de dispositivos de detección de posición. Los sensores fotoeléctricos utilizan un haz luminoso modulado que puede ser interrumpido o reflejado por un objeto. Es decir, que aquí hay una fuente de energía, lo va a incidir y va a actuar nuestro interruptor. Cuando ese haz de luz se interrumpe, va a dejar de funcionar. El controlador consiste en un emisor,
fuente generadora y un receptor para detectar la luz y emitir la asociación electrónica que evalúa. Aquí podemos ver un interruptor de luz. Uno va a generar lo que vendría siendo la luz y el otro lo va a recibir para poder actuar y abrir interruptores. Podemos verlo en los tipos de sensores fotoeléctricos. Hay fotoeléctricos de barrera. En los detectores de barrera, el objeto se interpone entre el emisor de haz luminoso y el receptor. Si la luz no llega al receptor, se produce la acción de conmutación, pero podemos observar en el de barrera que hay un emisor y hay un receptor. El emisor simplemente va a producir una luz y el receptor va a recibir la luz y ahí va a hacer que accione los contactos. Pero existe otro que es retroflexión. Los detectores se denominan reflex cuando el emisor del haz de luz y el receptor están en la misma ubicación y el elemento contrario es un simple material que va a reflejar la luz. El emisor y el receptor lo tenemos en el mismo y en el otro nada más es uno que refleja. Vemos el emisor y el receptor están en la misma caja y simplemente en el otro lado puede ser un simple espejo que va a regresar la luz. Para eso debe estar bien calibrado para que nos regrese. Cuando algo se interpone en ese haz de luz, lógicamente el interruptor va a abrir o cerrar circuitos y va a mandar una señal a nuestro dispositivo. Sensores de proximidad inductivos. Los sensores de proximidad es cuando algo se acerca a un sensor sin haber contacto físico y este va a abrir o cerrar contactos. Uno de ellos es el inductivo. Los sensores de proximidad inductivos se utilizan para detectar la presencia de piezas metálicas en un rango de distancia de 1 milímetro, 30 milímetros y hasta 75 milímetros, pero generalmente detecta señales metálicas. Trabaja mediante la inducción de corriente en piezas metálicas. Dicha corriente provoca un cambio en la amplitud del campo magnético generando por el sensor. Esta reducción del campo magnético genera una señal eléctrica que se aprovecha para indicar la presencia de un objeto metálico en las cercanías del sensor. Aquí existe ausencia de contacto con el objeto. Podemos observar, simplemente ahí tenemos el sensor y tenemos el objeto. Cuando el objeto llega a percibirlo, metálico, lo que va a hacer es abrir o cerrar un contacto dentro de él. Y al abrir o cerrar un contacto va a mandar una señal a ciertos dispositivos para que pare o detenga algo. Ventaja con algunos otros que hemos visto es que no hay contacto ni fricción entre este objeto y los demás. No hay posibilidad de que se desajuste. Son muy sensibles. Otro de los sensores de proximidad es el capacitivo. Estos funcionan mediante una capacitancia. Recordemos que la capacitancia va a variar por dos cosas. La placa, que las magnitudes de las placas metálicas y el dieléctrico que está en medio de ellos. La función del detector capacitivo consiste en una señal de cambio de estado basado en la variación del estímulo del campo eléctrico. Más que nada de su capacitancia. Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos y no metálicos, midiendo el cambio en la capacidad, en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica. Es el aislante que está entre las dos placas, la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, su tamaño y distancia hasta la superficie sensible del detector. Anteriormente en los radios se utilizaba un capacitor variable. Simplemente se sacaban las placas o metían las placas y iba variando la señal. Aquí sucede algo parecido. La detección de materiales metálicos o no metálicos está en el rango de una distancia de 1 milímetro hasta 30 milímetros o más cercanos. La inducción. Pero la sensibilidad del sensor se ve afectada por el tipo de material y por el grado de humedad ambiental.
La aplicación típica son la detección de materiales no metálicos como vidrio, cerámica, plástico, madera, aceite, agua, cartón, papel, goma, etcétera. Podemos observar aquí algunos sensores y aquí podemos observar que es un recipiente metálico el cual percibe y automáticamente lo puede indicar abrir o cerrar un interruptor. Estos sensores también son muy prácticos, pero son más sensibles que los mecánicos. Aquí no hay ninguna fuerza mecánica que los mueva, como en el flotador, como en el interruptor de límite, en el interruptor de presión. ¿Sí? Estos son diferentes, hasta como los mismos interruptores. Aquí nada más simplemente se acerca una señal, un objeto, y automáticamente va a abrir o cerrar circuitos. El óptico o el fotoeléctrico y los de proximidad son un poquito más sofisticados, que en muchas industrias se encuentran. Eso es todo, muchas gracias, espero que les sirvan estos sensores, que son los dispositivos que van a ser los dispositivos de mando que van a originar la señal para que actúe o deje de actuar un dispositivo. Puede ser un motor, una lámpara, etcétera, o una resistencia.